¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy polémico pero muy interesante, que es la reforma en materia de telecomunicaciones. Y para hablar de ello tenemos aquí en el estudio a un auténtico experto en la materia. Él es el maestro Gildardo López, quien es director regulatorio y de políticas públicas de Media Telecom. Maestro, sea usted bienvenido a este programa. Y un gusto siempre estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Pues el tema yo creo que nos da para mucho. Da para mucho. Polémico, así que yo creo que de inmediato tenemos que iniciar el diálogo ante la ley. Por supuesto. ¿Qué es esto de la reforma en materia de telecomunicaciones? ¿Qué debemos entender por telecomunicaciones? Bien, por telecomunicación se entiende toda comunicación remota, es decir, toda comunicación que implica una distancia sustancial entre emisor y receptor. En términos, no de broma, pero en términos estrictos, podríamos considerar como telecomunicaciones pues las palomas mensajeras, las señales de humo, ¿verdad? En fin. Sin embargo, en términos un poco más contemporáneos, las telecomunicaciones se han dividido en la transmisión de datos y mensajes y en la transmisión de contenidos, que con tu permiso podremos desarrollar brevemente un poco más adelante. El tema de telecomunicaciones prácticamente estuvo restringido a radio y televisión en el ámbito de la radiodifusión, y hasta hace unos pocos años, hablamos de 25, 30 años, al ámbito de los telégrafos. Sí. La telefonía fija, por supuesto, porque si bien naturalmente pues jóvenes como tú crecen ya con una tecnología en donde la telefonía fija poco a poco se va abandonando, pues nos toca muy cerca el boom de los dispositivos móviles, tabletas, teléfonos celulares, en fin. No pasa quizás de 10 años que comenzamos a tener. Recordarás tú aquellos viejos y enormes aparatos de telefonía celular hace cosa de 15 o 20 años. Ya estoy muy joven para eso. Exactamente. Pero vamos a abrir un museo de las telecomunicaciones en México. A ver, entonces es radiodifusión también, porque había una ley de radio y televisión. Así es. Y había una ley de telecomunicaciones. Y entonces, como que en el imaginario estaba la creencia que radiodifusión quedaba fuera, pero radiodifusión también es comunicaciones, telecomunicaciones. Por supuesto. Los grandes rubros que se contemplan ahora en la legislación recién emitida por el Ejecutivo son comunicación, voz y datos, radiodifusión, que es radio, y televisión en sus vertientes restringida y abierta, sí, y algunos otros temas vinculados como son competencia económica, como son derechos de las audiencias, como son la protección de datos, claro, de los cuales eres un gran experto. En fin, hoy la regulación, y me permitiré hablar de regulación más que de legislación, la regulación tiende a aspectos mucho más integrales de un servicio que además lo es, porque es notorio cómo estos servicios que tú muy bien dices, los servicios de comunicación de voz y datos, los teníamos como un servicio independiente, los servicios de televisión por cable o televisión abierta y nuestro servicio, pensemos, de telefonía. Y vemos cómo paulatinamente, y es la tendencia, se van empaquetando, por llamarlo, claro, de alguna manera, ¿verdad? Los famosos cable, teléfono e internet, triple, ¿no? Play, cuádruple play, claro, que comenzaron en realidad como un doble play, claro, ¿verdad? Que era el servicio de televisión restringida o televisión por cable, más un servicio de telefonía fija. Claro. ¿Por qué es importante para mí como ciudadano común esta reforma en materia de telecomunicaciones y por qué era tan importante para el país? Porque generó una gran expectativa y todo el mundo decía, es algo muy necesario para el país. ¿Por qué a mí que veo la televisión, que tengo un teléfono celular, que utilizo internet, es importante esta reforma? Bueno, me parece que se puede y debe abordar en dos vertientes.
Una es que hoy día el 94% de los hogares en México tienen una televisión. Claro. Sea analógica o digital, tienen el 94%. Pero por lo menos 70 de cada 100 mexicanos tienen un dispositivo móvil, llamémosle teléfono celular, en su aspecto más sencillo. Cada vez dependemos más, nuestras actividades cotidianas, nuestras actividades laborales, nuestras actividades profesionales, dependen cada vez más de esta interconexión entre nosotros y los dispositivos. Sin embargo, el dispositivo pues es solamente el fierro, el plástico, la pantalla, ¿verdad? En realidad hay todo un mundo de tecnología detrás de esto. En la medida en que un país, y por tanto su sociedad, se van atrasando en el ámbito de estas comunicaciones, llamémosle comunicaciones, se van aislando del resto del mundo y nos vamos quedando detrás de esa gran ola de desarrollo que única y prácticamente ya en un 70%, pensemos transacciones bancarias internacionales, pensemos comunicación con medios de transporte, comunicación entre personas, comunicaciones institucionales, transmisiones de datos, dependen cada vez más de estas telecomunicaciones en todas sus vertientes. Pero hay una serie de especificidades que conforme tú vayas determinando, iremos desarrollando de manera muy breve, como son costos, como son mejoras en el servicio, como son cuidado de los contenidos, claro, como son aspectos relacionados con personas con capacidades diferentes, claro, entre otros. A mí me gustaría en este primer bloque que como que dejarle a la gente muy claro por qué el tema de las telecomunicaciones y qué tan benéfica es esta reforma. Muchos especuló de que era una reforma a medias, algunas voces decían que era la gran reforma. Desde su perspectiva, ¿fue una buena reforma? Sí. ¿Es una buena reforma? ¿Se cumplen las metas que se buscaban? Bueno, primero, es un poco irreal pensar que una reforma legal y constitucional dejará conforme al 100%. Esta reforma, junto con la energética, junto con la reforma política, junto con la reforma fiscal financiera, pues conformaron un gran paquete político de llamadas reformas estructurales. Se aprovecha muy bien en el inicio de esta administración el capital de estar iniciando un nuevo régimen y se logra el llamado Pacto por México, del cual pues se desagregan estas grandes reformas. La reforma de telecomunicaciones tenía ya un pendiente, digamos, un atraso de entre 10 y 15 años respecto del resto de Iberoamérica. ¿De Iberoamérica? Sí, de Iberoamérica, no del mundo. Temas como la digitalización de la televisión, por ejemplo, temas como un órgano regulador fuerte, temas como la adecuada regulación de la competencia, exacto, o competencia económica en el marco de las telecomunicaciones. Nuevas cadenas. Y exactamente, nuevas cadenas y algunos aspectos que, como tú muy bien mencionabas, tocan directamente al usuario consumidor, como son, pensemos, prácticamente ya ningún país en el mundo cobra una cuota o tarifa especial por el uso de largas distancias. Temas como ese, claro, que a partir del 1 de enero de 2015 todos los operadores de telefonía, tanto móvil como celular, tanto móvil como fija, dejarán de cobrar estas tarifas especiales. Un tema bien simple, el uso del 044 antes o del 045 antes de nuestros números celulares. Es un tema que, vaya, ya no se utiliza en el resto del mundo desde hace 5 o 10 años, ¿verdad? Entre otros. Qué interesante. Usted ahora mencionaba este tema de la digitalización, ya para ir bajando los temas a los temas que preocupan al ciudadano. Sí. Y este tema de la digitalización ha preocupado mucho a todo el mundo, porque creo yo que no ha habido una campaña adecuada de concientización ni de saber los alcances de la misma
del mismo proceso de digitalización. Ya en Tijuana hubo algún intento y fue un fracaso. La gente especula que ya sus televisiones no van a servir. ¿Qué es esto de la digitalización? ¿De qué va y cuáles son los alcances de la misma? Con todo gusto. El uso de la televisión análoga, como la conocemos, tiene aproximadamente 50 años. Y tratando sin ser un experto técnico en el tema, pero tratando un poco de hacerlo accesible para mí mismo y sí, claro, para quienes nos hacen favor de vernos, es que la señal se recibe a través de un gran tubo y viaja mediante ondas hertzianas. Pero me parece que el tema está en cómo se genera. Generar televisión analógica es como tomar una constante de fotografías. Se toman 30 fotografías que se llaman momentos, 30 fotografías por segundo, luego se convierten en pequeños puntos de distintos colores que se llaman píxeles. Pensemos en términos muy simples y con una disculpa adelantada por el uso del término, pensemos que se envasan, va el conjunto de esos puntitos de colores, viaja a través de las ondas hertzianas, y lo que hace la televisión analógica es que mediante este tubo los reconvierte en imágenes, a diferencia de la televisión digital. La televisión digital opera como una computadora en sistemas binarios, por eso se llama digital, son 2 dígitos. En realidad lo que hace es tomar la imagen, convertirla en 2 dígitos, 1 y 0, como toda computadora, y enviarla como una señal óptica, a diferencia de la otra que viaja en las ondas hertzianas en proporción como una señal eléctrica. De ahí que perfectamente podría usted escuchar el sonido de la televisión sin tener imagen. Claro. De hecho, se produce distinto en canales diferentes la imagen y el audio. Si usted no tuviera una antena receptora, y es así porque las antiguas antenas de conejo, ¿verdad? Si usted no tuviera una antena receptora, si no hubiera una antena receptora en el aparato de televisión analógica, solo recibiría sonido. Y ocurre a veces que solo tenemos sonido, claro, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar con el apagón analógico? El problema está en que de este 94% de hogares mexicanos que cuentan con televisor, únicamente el 23% tiene un equipo especial. Que sí, efectivamente, equipos especiales que son de dos características. Uno, las pantallas planas que tienen ya el convertidor integrado, y otro, un convertidor de señales analógicas a TDT o televisión digital terrestre, que no hace sino convertir en estos binarios esta señal televisiva. ¿Qué va a pasar con el apagón analógico? Bueno, que las empresas emisoras, productoras de los contenidos, van a dejar de producir o de emitir la señal analógica y comenzarán a emitir únicamente en señal digital, con lo cual están obligando al usuario pues a que o compre una nueva televisión o tenga el convertidor. Por eso se le llama apagón, porque efectivamente el 31 de diciembre de 2014 las televisoras o los emisores de contenido dejarán de emitir su señal en carácter analógico para emitir únicamente en carácter digital. 31 de diciembre de 2014. Yo le propongo que vayamos a un corte. Perdón, 31 de diciembre de 2015. De próximo año. Sí. Ya, por si no va a salir en desbandada todo nuestro auditorio a comprar sus televisiones ahora para Navidad. Le propongo que vayamos a un corte y regresando retomemos el tema aquí con la digitalización. Con todo gusto. Porque este era un tema que viene arrastrando México desde hace un par de sexenios, el tema de la digitalización. Así es. Entonces, retomemos el tema aquí para saber por qué no se ha hecho adecuadamente. Claro. No se vayan, como verán, estamos platicando de un tema muy interesante que es la reforma en materia de telecomunicaciones con un auténtico experto en la materia, que es el maestro Gildardo López, quien es director regulatorio y de políticas públicas de Media Telecom. Volvemos en un minuto.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es la reforma en materia de telecomunicaciones con un auténtico experto en la materia. Él es el maestro Gildardo López, director regulatorio y de políticas públicas de Media Telecom, además de ser conferencista en varias universidades y expositor en distintos foros, tanto nacionales como internacionales, en esta materia. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas, a través de nuestra cuenta de correo electrónico en gtenorio@up.edu.mx, ustedes lo están viendo en este momento en pantalla, o bien ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx, no se olviden, todo ello en mayúsculas, tal como aparece en pantalla, o bien a través de las cuentas de redes sociales del Canal Judicial en @Canal Judicial, la cuenta de Twitter, o bien en facebook.com/Canal Judicial. Con todo gusto entraremos en contacto con ustedes para escuchar sus dudas, comentarios o sugerencias respecto a los contenidos de este programa. Bueno, maestro, ya pusimos en perspectiva qué es esto de la reforma en materia de telecomunicaciones y entramos a uno de los temas que han sido muy álgidos, que es el tema de la digitalización. Entonces, para el 31 de diciembre del 2015, o cambiamos nuestra televisión o tenemos un adaptador para recibir la señal, porque ya no va a haber más televisión analógica. Y la razón práctica de que se inicie en las localidades de frontera, pues naturalmente tiene que ver con la cercanía de las emisoras estadounidenses que hicieron el apagón analógico hace 4 años. Claro. Ahora, si yo no tengo, vamos a suponer, no tengo posibilidades de comprarme un dispositivo que reciba la señal, una televisión, para decirlo en términos claros. No tengo posibilidades de comprarme una televisión porque además tienen un costo importante. Sí. ¿El Estado tendría que proporcionar algunos medios para que yo pudiera no perder esa señal? Porque en última instancia impactaría en mi derecho a la información. Efectivamente, se ha presupuestado tanto en el ejercicio fiscal 2014 como 2015 la compra por parte del Estado de estos convertidores y su entrega de manera gratuita a determinadas localidades y sectores de la población. Sin embargo, yo estoy cierto que un porcentaje hoy, este 24-27% del que hablábamos, pues sin saberlo ha entrado ya a la etapa del apagón, porque pensemos que usted contratara el servicio de determinado servicio de televisión restringida, llamémosle televisión por cable o satelital, okay. Y si no tuviera el convertidor, si no tuviera el módem, no recibiría la señal. Entonces, este 24 a 27% de la población que ya ha transitado al sistema digital de televisión, pues son fundamentalmente usuarios de televisión restringida y algunas consolas de videojuegos que vienen ya con el convertidor integrado. El resto, el 70% restante, se calcula un 20 a 25% con sus propios medios, y el resto, efectivamente, el Estado, tutelando el derecho a la información, tendrá que proporcionar los medios a la población que no tenga acceso a estos dispositivos. Yo le comentaba que al menos como que rastreo que desde principios del año 2000 el tema de la digitalización ya estaba en el discurso político. Si la memoria no me falla, desde el presidente Fox ya había algún tema con este asunto de la digitalización. ¿Por qué nos tardamos tanto? Justamente, efectivamente, Europa ha digitalizado prácticamente hace 2 décadas, los Estados Unidos prácticamente hace década y media, un poco menos, y algunos países de Iberoamérica en los últimos 6 años. ¿Por qué? Y es la pregunta quizás del millón, ¿por qué nos hemos tardado tanto? Hemos platicado algunas veces sobre esta diferencia entre la política y las políticas públicas. Claro. Como bien dice, la política pública se planteó prácticamente hace 2 sexenios y medio. El presidente Calderón, el entonces presidente Calderón, emitió un decreto así es. Que se fue retrasando en su aplicación.
¿Y a qué en mi particular consideración obedece que no se haya implementado este apagón analógico? Que no es más, el apagón analógico es como el paso obligado para cuando no de manera voluntaria queremos transitar a la digitalización. Se nos ofrece primero la opción y pues si lo vamos dejando pasar o no lo queremos, pues prácticamente nos obligan. Pues indudablemente, pienso yo, por razones de momento político. Claro. De momento político electoral. Pensemos que el 2015 es un año de elecciones intermedias, pensemos que es un año de renovación, cuando menos de la Cámara de Diputados, gubernaturas, congresos locales, en fin, en donde aquel que esté en posibilidades de regalar los dispositivos, bueno, pues ciertamente tendrá una ventaja sustancial respecto de sus adversarios políticos, claro, ¿verdad? Desde luego. Los equipos han sido comprados, ya se cuenta con ellos, el Estado mexicano particularmente en este año y se entiende que en el año 2015 ha hecho una previsión presupuestal para la adquisición de estos equipos. Con la intención de que nadie se quede sin señal, ¿no? Efectivamente. Claro. Efectivamente. Hay un tema que también me gustaría abordar con usted, que tiene mucho que ver con esta elección presidencial que vivimos hace ya un par de años. Sí. Donde apareció un grupo, usted se acordará de él, el famoso Yo Soy 132, haciendo un reclamo fundamental que tenía mucho que ver con estos temas, que es mayor competencia bueno, no lo decían así, pero mayor oferta en cuanto a fuentes informativas, que esto se traduce en cadenas de televisión o otros medios de información o otras fuentes informativas. ¿Realmente esta reforma en materia de telecomunicaciones generará una mayor y mejor competencia en el sector? Intentaré ser muy breve porque el tema tiene varias aristas. Una es pensar en la competencia en radiodifusión, que como hablábamos es radio restringida o abierta, televisión restringida o abierta. Pero los medios, y usted como especialista lo sabe, los medios hoy son redes sociales, son contenidos de internet y son diversas formas de transmisión de información, muy diversas. El famoso Vine de mensajes de videos de 6 segundos, el WhatsApp con sus 140 caracteres, en fin, muy inmediatos, pero con una gran viralidad, ¿verdad? Hoy un evento puede estar en conocimiento de 3 o 4 mil personas en 5 o 10 minutos, ¿verdad? Yo creo que lo que este movimiento en su momento planteaba era no tanto el tema de las televisoras o de las radiodifusoras, porque el movimiento de suyo viraliza en las redes sociales, sino una genuina democratización de medios. Y esta democratización de medios conlleva, no únicamente, de lo cual hablaremos en particular, nuevas cadenas de televisión o radio, sí, pero no únicamente. Conlleva también, por ejemplo, la llamada neutralidad de la red. Y ese es un tema que creo que usted podría desarrollar con gran amplitud, porque es, por un lado, proteger libertades como la de expresión y la de información, pero por otro lado, proteger los derechos humanos, proteger contenidos a los menores de edad o a ciertas audiencias. Este equilibrio será difícil de lograr. Una tercera vertiente: ¿cómo accesar el ciudadano, como usted, como yo, que no tenemos un acceso permanente a medios de comunicación? Es decir, no tenemos una columna periodística, no somos conductores de televisión. ¿Cómo accesar a estos medios para dar a conocer determinado mensaje, el que sea? Claro, las redes sociales, por supuesto, sin embargo resulta insuficiente. Pensemos en el tema y término medios públicos, Canal 22, Canal 11, Radio y TV UNAM, y los que existen en el interior de la República, naturalmente. Muchas universidades tienen sus propios medios. Pensemos en las famosísimas radios comunitarias, en donde lamentablemente estos medios públicos, que suelen ser bastante objetivos y que generan contenidos de gran calidad, pero no tienen el alcance ni el impacto. ¿Y a qué obedece?
a que la propia legislación anterior y la nueva restringe la posibilidad de la venta de publicidad, que es la principal fuente de financiamiento de las radiodifusoras, quiero decir, televisión y radio, la principal fuente. Otra vez les aprieta la llave y les dice que van a tener la posibilidad de vender contenidos publicitarios hasta por el 1% del presupuesto total de cualquier estado, entidad o dependencia. Es decir, primero, solo le va a poder vender publicidad al sector público, y segundo, el sector público no podrá gastar más allá del 1% de su presupuesto en comprarle publicidad a medios públicos, con lo cual los medios públicos continúan atados al erario y presupuesto públicos. Claro. O sea, les abrieron la llave, pero a gotitas. Poquito. Claro. El caso de radios comunitarias es exactamente el mismo. No se les permite vender el 1% de su tiempo en publicidad. Entonces, pues prácticamente continuarán como hasta hoy. En ese sentido, retomando el tema de la demanda de democratización de los medios, me parece que no hubo grandes avances en la nueva. Y se dice que van a venir 2 cadenas nuevas comerciales. Efectivamente. Pero eso seguirán bajo las riendas comerciales, porque tener 2 cadenas comerciales no significa que vamos a tener mejor calidad en medios. No. Finalmente la televisión abierta y la televisión restringida son vistas desde una perspectiva de negocio. Claro. Y quienes quieran entrar a esta licitación que la propia legislación obliga a que el Estado abra para 2 cadenas nacionales nuevas de radiodifusión, televisión y radio, pues seguramente serán grupos ya muy consolidados dentro del ámbito de la radiodifusión, no solo en México, porque el ámbito de telecomunicaciones, como lo veremos en el ámbito de la energía y como lo veremos en otros ámbitos, ha rebasado toda frontera. Y en este sentido, yo quisiera comentar, por ejemplo, que en México tiene su sede uno de los más grandes corporativos, o 2 de los más grandes corporativos, en materia de telecomunicaciones, de comunicaciones y en materia de radiodifusión, que son América Móvil y que es Televisa. Es decir, estas 2 empresas, siguiendo una tendencia mundial que obliga a una altísima, verdaderamente alta inversión en infraestructura para la prestación de los servicios, pues han venido comprando o aliándose o fusionándose con empresas prácticamente en todo el mundo. No hablo de América, en todo el mundo. Entonces, ¿quiénes vendrán? Sin duda una de las 2, América Móvil aspira. Y cuando usted lo determine, que entremos al tema de preponderancia, veremos por qué América Móvil cede y hacia dónde. Pues yo diría que de una vez le iba a preguntar justamente, porque ya lo había mencionado, este tema que ha sido también, causó furor en los medios, este asunto de los agentes preponderantes, que es una de las, ya que estamos hablando del tema de competencia, sí, que es uno de los temas que se metió en el espacio público y que todo el mundo empezó a hablar de los agentes preponderantes y que decían, es que la definición de los agentes preponderantes es lo que va a solucionar el tema de competencia en materia de telecomunicaciones. ¿Es verdad? Bueno, ¿Qué es esto de los agentes preponderantes? Por lo menos ya se tomaron las 2 primeras medidas. Esta reforma, tanto la constitucional como la legal, en el ámbito de telecomunicaciones, lo veremos en el tema energético, está generando un nuevo lenguaje. El tema de preponderancia, que viene siendo utilizado de manera prácticamente cotidiana desde hace un año, sí, no es un tema propio del derecho de la competencia económica. Recordemos que se habla de concentraciones, se habla de monopolios, ¿verdad? Pero el ámbito de preponderancia no es otra cosa sino una concentración de un sector, y esto es importante, de un sector de las telecomunicaciones en manos de un operador. ¿Y por qué hago esta particularización en el tema sector? Porque uno de los grandes debates que hubo en el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, era si la preponderancia, entendida ella como una concentración indebida por alguno de los operadores o prestadores de servicios, si la preponderancia efectivamente debía
determinarse por servicio. Pensemos, usted utiliza telefonía celular, telefonía fija, algún servicio de televisión restringida y televisión abierta. ¿Hay algún operador que preste estos 4 servicios en paquete? Sí, sí lo hay, más de uno. Y lo que se dejó en la legislación secundaria fue que se determinara esta concentración por sector. Es decir, puede usted tener un mal servicio en su telefonía celular, y entonces estaríamos entendiendo que el mal servicio se entiende por servicio, solo telefonía celular. Claro. Sin embargo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, antigua Comisión Federal de Telecomunicaciones, solo podrá determinar la inadecuada concentración de un prestador cuando concentre todo este paquete de servicios, radio, telecomunicaciones, telefonía fija, telefonía móvil, por sector y no por servicio. Claro. Gran debate se dio en torno a ese tema, gran debate. El usuario común piensa, bueno, a mí me afectan por servicio. Claro. El legislador pensó, se concentran por sector. ¿Qué le quiero decir? Por ejemplo, que si tiene usted un mal servicio de internet en el Triple Play de Televisa, bueno, irá ante la Profeco a solicitar que lo apoyen en el tema de la prestación del servicio. Pero si Televisa concentra todos los servicios de internet del país, más del 50% para determinar la preponderancia, solo en internet, el Instituto Federal de Telecomunicaciones no estará en posibilidades de determinarlo preponderante, porque solo concentra el 50% de internet, pero no de televisión abierta, no de televisión restringida, y no de telefonía celular. Claro, que es un tema interesantísimo. Y complejo. Y muy complejo, ¿verdad? Claro. Los propios comisionados del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones se manifestaban a favor de que fuera por servicio, pero el Ejecutivo, el PRI, el Verde, Nueva Alianza y un sector del PAN encabezada por el senador Lozano insistía en el tema de que fuera por sector. ¿Hubo presión? Sí, sin duda. Una presión enorme, seguramente, ¿verdad? Debe haber habido una terrible presión. Y nunca debemos perder de vista que los legisladores, más allá de la definición romántica de que son representantes populares, cada día más son representantes de intereses, claro. ¿Verdad? Hay 2 conceptos, no quiero dejar de preguntar, antes de que se nos acabe este segundo bloque, que también han generado mucha polémica, ¿no? El famoso must carry y el must offer. ¿Qué es esto? Porque claro, además ni siquiera para mucha gente dirá, ¿y eso qué significa? Sí, sí, por supuesto. Primero, son 2 términos que están indisolublemente unidos. Es decir, difícilmente existe el uno sin el otro, ¿verdad? Es simbionte y simbiosis, ¿verdad? Okay. ¿Qué significa must carry? Que un generador de contenidos de televisión restringida estará obligado a transmitir sin costo para sus usuarios contenidos de televisión abierta. Seguramente mucha gente que nos ve dirá, bueno, sí, yo antes contrataba mi servicio de televisión cableada. Así es. Y no podía ver los de televisión abierta, o me los cobraban. O tenían una divergencia mercantil entre ellos y de repente, yo recuerdo mucho el tema del canal Disney, ¿no? En donde muchos de nosotros lo teníamos, de repente en su momento Sky lo sacó, lo quitó, DirecTV, claro. Fue el caso de DirecTV, lo quitó, tuvo una divergencia con ellos, en fin. Eso es el must carry. Y el must offer es al revés. Los operadores de televisión abierta, los generadores de contenidos de televisión abierta, TV Azteca, Televisa fundamentalmente, están obligados a permitir que las empresas de televisión de paga, de televisión restringida, transmitan sus contenidos. Por eso le mencionaba yo que son indisolublemente unidos. Claro. Uno está obligado a transmitir televisión abierta, claro, y otro está obligado a permitir que transmitan sus contenidos de televisión abierta. ¿Dónde está el punto fino? Antes de terminar este bloque. Sí. ¿En dónde está el punto fino? En los temas de publicidad. ¿Qué es lo que opina la televisión abierta? Dice, pero ¿cómo?
yo le estoy regalando tiempo en televisión restringida a mis patrocinadores. Claro. Mi patrocinador me paga a mí por la televisión abierta. Por la televisión abierta, y pues por ahí le estamos dando un muy buen plus con la restringida. Para la televisión restringida, ¿verdad? Y una última consideración sobre esto es que quienes están obligados al must carry y must offer son aquellos operadores que tienen presencia en más del 30% tanto de televisión abierta como restringida, más del 30% del territorio nacional. Claro. Le propongo que vayamos a un corte. Encantado, por supuesto. No se vayan, estamos platicando un tema muy interesante que es la reforma en materia de telecomunicaciones, como verán, con un auténtico experto en la materia, el maestro Gildardo López, quien es director regulatorio y de políticas públicas de Media Telecom. Volvemos en un minuto. Gracias. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando un tema interesantísimo que es la reforma en materia de telecomunicaciones, y para hablar de ello en el estudio nos acompaña el maestro Gildardo López, quien es un auténtico especialista en la materia. El maestro Gildardo López es director regulatorio y de políticas públicas de Media Telecom, conferencista en distintos foros nacionales e internacionales y profesor de varias universidades en México e Iberoamérica. Bueno, maestro, ya pusimos en perspectiva el tema de la reforma, ya estamos en los puntos finos de esta reforma, y temas, nos podríamos quedar hablando 6 horas o 7 horas y no acabaríamos. Así es, hacer todo un simposio del tema. Yo me gustaría en este último bloque dejar algunos de los temas también más importantes que se han incorporado ya este discurso de las telecomunicaciones, nuevo discurso de las telecomunicaciones, y este tiene que ver con el tema de contenidos. Se genera un nuevo derecho que se llama el derecho de las audiencias, que entró al final en la reforma constitucional, apenas entró ahí, sí, y ahora se desarrolla en la ley secundaria. ¿Qué es esto del derecho de las audiencias? ¿De qué va o hacia dónde nos conduce? Bien, tiene fundamentalmente 3 aspectos de manera no limitativa, que son, primero, la calidad en los contenidos. Es un tema verdaderamente urgente. Y sin embargo, particularmente no creo que vayamos a tener mejores contenidos, porque, le reitero, el tema de radiodifusión, sobre todo en sus vertientes radio y televisión, es a final de cuentas, salvo en los medios públicos, un negocio. Los medios públicos, reitero, suelen tener contenidos de altísima calidad. La barra infantil de Canal 11, la barra cinematográfica y musical, cultural de TV UNAM, todo Canal 22, son extraordinarios. Pero casi nadie los ve. Exactamente. A mí me llamó la atención saber que el programa de mayor audiencia en nuestro país es uno que pasa a las 3 de la tarde todos los días, en donde pasa un desgraciado, ¿no? Vergonzoso, ¿verdad? De mayor audiencia. Sí, sin duda. Teniendo tan buenos contenidos. Efectivamente. Porque no es que no existan, lo que pasa es que no. Y debo decirle que en México existe un talento verdaderamente extraordinario en la generación y en la formación de generadores de buenos contenidos. ¿A qué me refiero? A guionistas, claro. Me refiero a creativos. Claro. Hay, de veras, un gran talento que se exporta. Qué curioso. ¿Verdad? Bien. Entonces, yo creo que en este sentido de la protección de audiencias o de la protección de los derechos de las audiencias, la reforma, tanto desde la constitucional como la legislación secundaria, pues quedó, como muchos otros temas, meramente enunciativa. ¿Y por qué lo digo? ¿Establece acciones concretas? Sí lo hace, pero el primero de ellos es que obliga a los radiodifusores, televisión y radio, a conformar códigos de ética propios para la conformación de sus contenidos y los contenidos de sus programas. Pues
conocemos perfectamente que los códigos de ética, bueno, pues son un repertorio de buenas intenciones. Efectivamente, ¿verdad? Pero que no se ejecuta. De una llamada autorregulación que mal se da. Exactamente. ¿Y cómo pretende que se implemente o que se concrete este derecho a mejores contenidos? Mediante la creación de una figura llamada la del defensor de las audiencias, que puede ser de tres características. Una, un funcionario de la misma radiodifusora o televisora. Dos, de una cámara de la industria de la radio y de la televisión, o, y quizás la más importante, mediante una unión de consumidores, ¿verdad? Que me parece que es esta última la que puede tener quizás mayores visos de autonomía. Ahora, ¿en dónde estará la importancia de este defensor de las audiencias? En el apoyo que la autoridad le dé al defensor de la audiencia. Claro. Se establecen una serie de medidas, el defensor de la audiencia tendrá que darle respuesta dentro de los próximos 20 días al usuario que presente una queja, en fin, pero habrá que ver. Habrá que ver, ¿verdad? Estamos todavía como a la expectativa de qué es lo que va a generar este derecho de las audiencias. Efectivamente. Sobre todo esperando que funcione adecuadamente para erradicar estos contenidos que la verdad hacen muchísimo daño. Claro. Hay un tema con este asunto de contenidos que también no me gustaría dejar fuera, porque meterse a la regulación en tema de contenidos siempre pues está peligrando el asunto de la libertad de expresión. Sin duda. Y entonces se ha dejado este asunto de los contenidos radicado en el tema de la protección a la infancia. Por supuesto. Realmente mejoraremos, porque un niño está expuesto a la televisión hoy más que nunca, desde muy temprano del día hasta quizás en el mejor de los casos las 8 de la noche, ¿no? Así es. Siempre está en la posibilidad de prender la televisión y encontrarse con un contenido inadecuado. Y los famosos criterios de clasificación, pues como que los vemos, pero no se viven. Así es. ¿Qué va a pasar con el tema de la población infantil? ¿Si hay un mayor refuerzo? No. Se establece, pero volvemos un poco en el tema de regulación de contenidos, volvemos un poco a tiempos pasados, en donde se le devuelven a la Secretaría de Gobernación muchas de las antiguas atribuciones que tuvo en materia de la calificación de los contenidos, de radio, de televisión y de cine. Sí. El Instituto Federal de Telecomunicaciones puede conocer de violaciones a la clasificación de contenidos, pero la instancia adecuada para imponer sanciones es la Secretaría de Gobernación. Y en este sentido, pues yo no veo un elemento objetivo para pensar por qué habría una diferencia con lo que sucedía anteriormente. Y con lo que ha venido sucediendo de mucho tiempo hacia acá, ¿verdad? El cuidado del lenguaje, no solo en cuanto a la obscenidad o lo inadecuado del lenguaje a determinadas audiencias, sino el cuidado de la lengua española, ¿no? De la lengua castellana. Yo escucho a los locutores de radio, sobre todo más que en televisión, que para ellos es como un desafío adolescente el decir obscenidades en el radio o el tratar temas que ellos saben que en virtud de la autorización que tienen no debieran tratar. No les importa. No les importa, e incluso siempre me da la impresión de que ya está prevista la multa, ¿no? Claro. Es parte del patrocinio, ¿no? Exactamente. Entonces yo no veo una mayor protección a las audiencias en cuanto a los contenidos. De la legislación no se desprende nada nuevo, más que regresar las atribuciones a la Secretaría de Gobernación. Claro. Y imagino que en temas de publicidad lo mismo, ¿no? Exacto. No hay... El tema de publicidad, lo único que ocurrió fue que se reguló su clasificación y los tiempos que tienen. Pensemos en radio, en televisión es el 11%, es decir, por cada hora tienen 11 minutos. Claro. Y en radio es el 24%, ¿verdad? Lo único que hicieron fue pasar lo de la ley de radio, televisión y cinematografía a la nueva legislación secundaria en materia de... No cambian tiempos, no cambia nada. Ni contenido, que también en la publicidad es un tipo de contenido que vulnera, porque ahora ya prohíben pasar anuncios de papas fritas, pero no de preservativos en una hora inadecuada para niños, ¿no? Efectivamente. Por un lado. En otro sentido, también como parte de la protección de las audiencias,
Y esto fue casi en el último minuto de la votación en el Senado. Muchos grupos de defensa de los derechos de personas con capacidades diferentes estuvieron empujando mucho a efecto, pues, de que hoy lo que se logró es que el noticiario de mayor penetración a nivel nacional esté obligado a tener subtítulos o lenguaje de señas. Y en 3 años, las grandes televisoras que tengan más del 30% de penetración nacional estarán obligados también a tener subtítulos en todos sus programas. Me parece que ese es un buen logro, sin duda. Es un buen logro, ¿verdad? Hay un tema que también no quiero dejar de preguntar, sobre todo porque ha causado revuelo en los últimos días, que es este asunto de la geolocalización de los teléfonos celulares. Y ahí se le dijo de todo a la reforma en materia de telecomunicaciones, que realmente violentaba la privacidad de los usuarios. ¿Qué pasó con esto? ¿De qué va el asunto? Bien, son en realidad 2 temas. Uno es o 3. Primero, la neutralidad de la red, en donde la iniciativa del Ejecutivo establecía la posibilidad de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Secretaría de Gobernación bloquearan la señal de un emisor de internet, ¿no? Vamos a pensar cualquiera de los operadores de internet. Si se consideraba que se estaba emitiendo una señal inadecuada, podía bloquearla. Y es de nuevo el tema entre la libertad de información y de expresión al cuidado de los contenidos. Por un lado, esto no prosperó. Se mantiene pues la neutralidad de la red con los riesgos que esto entraña, sin duda, enormes. Son las propias empresas las que toman medidas, pensemos Google, Facebook, que bloquean páginas de pornografía infantil, que bloquean, ¿verdad? Pero a instancia propia, no a instancia de un regulador autónomo estatal. El tema de la geolocalización, en dos aspectos. Uno, cuando esté en curso una investigación de carácter penal, se requiere de una orden judicial para solicitar al operador, cualquiera de los operadores de, pensemos, telefonía móvil, el usuario, el dispositivo desde el cual se está haciendo la comunicación, las horas y cómo se hizo, es decir, telefonía móvil, telefonía fija, un sistema de mensajes, cómo se hizo, mediante orden judicial. Y los operadores de telecomunicaciones están obligados a guardar todos esos datos durante 2 años. Y la segunda, que me parece que es un poco más preocupante y sin embargo se hizo en concordancia con el Código Penal Nacional, que es el de que en casos de secuestro, extorsión, privación ilegal de la libertad, diferente al secuestro, y aquellos en que la víctima se encuentre en riesgo de perder la vida o su integridad sin necesidad de mandamiento judicial, con una plataforma en línea prácticamente al minuto, la autoridad pueda determinar de dónde se están generando esas telecomunicaciones. ¿Qué es lo que no quedó? Y que tenía también un componente verdaderamente complejo, era el asunto de que bajo determinadas circunstancias que vulneraran la seguridad pública o nacional, el Estado, expresado así en términos tan abstractos, estaba en posibilidad de bloquear todo tipo de señales en determinada zona y momento. Quiero decirle, por ejemplo, que si hubiera una manifestación contra la reforma energética y el Estado considerara que los contenidos que estaban emitiendo en Twitter, en Vine, en Facebook eran nocivos para la seguridad pública nacional, estaba en posibilidad de bloquear las señales de salida y entrada en todo ese perímetro. Una especie de suspensión de garantías digitales. Sin duda lo constituye, sin duda. Ahora, no lo han logrado en los reclusorios. Menos así, era imposible que eso pasara, ¿no? Pues es técnicamente posible y no demasiado complejo, pero sin embargo, eso afortunadamente no quedó. Y digo afortunadamente porque no le encuentro como demasiado sentido. Sí a los reclusorios, pero eso está regulado. Y no así en manifestaciones de carácter público, ¿verdad? Desde su perspectiva, ¿qué le faltó? ¿Hay algo que le haya faltado? ¿Nos quedamos cortos en algo? Yo le voy a decir desde mi perspectiva qué creo que faltó. Faltó fortalecer muchísimo más al órgano regulador. Si bien se le pasaron
todas las facultades a los funcionarios y todas las atribuciones al propio Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de competencia. Por ejemplo, no le permitieron permanecer con las facultades en torno a contenidos. Claro. Y la Secretaría de Gobernación es una entidad de carácter eminentemente político, claro. En donde su cuidado de los contenidos será eminentemente político. Claro. Y permitirá primero violencia o pornografía, pero no una crítica velada o menos velada a determinado régimen. Es correcto. ¿Verdad? Faltó fortalecer y permitirle al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en concordancia con una tendencia mundial, ser verdaderamente un órgano regulador con facultades sancionatorias, con facultades de investigación, si bien modificó procedimientos, en fin. Es uno de los grandes pendientes de esta reforma de telecomunicaciones. Y el segundo, como bien mencionaba, el tema del cuidado real de contenidos. Claro. Pero es una reforma cumplidora. Cumplidora, efectivamente, establece ámbitos de competencia que veremos si inciden o no. Claro. Yo personalmente no creo que vayan a disminuir las tarifas ni de telefonía fija, ni de telefonía móvil, ni de servicios de internet. Porque estableció lo que llama medidas asimétricas, que no es otra cosa que si es muy grandote, claro. Los preponderantes están obligados a prestar su infraestructura a los medianos y pequeños. Claro, pero entonces la competencia se dará entre los medianos y pequeños. ¿Quiénes absorberán las ganancias y las pérdidas? Las pérdidas el preponderante, las ganancias el operador mediano pequeño. Claro. Y el usuario seguirá pagando exactamente lo mismo. Algunos beneficios, bueno, pues la portabilidad, claro. Que la verdad es que no es una no es una concesión graciosa, es una tendencia mundial, claro. Que pueda yo cambiar sin costo de empresa, manteniendo mi número, me parece lo más lógico, claro. Del mundo. El tema de las largas distancias, como yo mencionaba, nos estamos poniendo al día 10 años después. Claro. El tema posiblemente de digitalizar muchos más servicios públicos, claro. Es una tendencia que nos alcanza. Claro. No es que queramos o no queramos. Claro. Maestro, nos podríamos, insisto, quedar hablando mucho tiempo más. Se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero bueno, eso siempre dará oportunidad de que volvamos a encontrarnos en este espacio. Siempre será un gusto enorme y un privilegio estar aquí. Le agradecemos muchísimo la visita y sobre todo la delicadeza y el cuidado que ha tenido en explicarnos con sencillez este tan complicado tema. Muchas gracias, muy buenas tardes y muchísimo gusto. Muchas gracias a usted y a ustedes, muchas gracias por habernos seguido en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto. Thank you.